Saludos, Dios le continúe bendiciendo. Voy a hacer un corto repaso sobre los testigos, ¿verdad? Los testigos. Entonces, para empezar el repaso, voy a leer en Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, ¿verdad? ¿De qué tierra? Obviamente de la tierra conocida hasta ese entonces. La expresión hasta lo último de la tierra también puede abarcar a través de los siglos, pero precisamente en este pasaje, hasta lo último de la tierra conocida hasta ese entonces. Luego sí se siguió predicando el evangelio hasta nuestros días, ¿verdad? Según las naciones iban siendo creadas, fundadas. Pero en este caso, mayormente se refiere, ya que se les está hablando a los apóstoles, hasta lo último de la tierra, según ellos la conocen. Y sabemos que los apóstoles sí viajaron a muchas partes. Viajaron a muchas partes, no se quedaron en Jerusalén predicando. Entonces, está hablando de los testigos. Los testigos. ¿Soy yo un testigo? No. ¿Eres tú un testigo actualmente? No. Por eso dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él está hablando a los apóstoles y a todos los que son los testigos, los que estaban en su tiempo, en su momento. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Eso lo explica el hermano Juan. Vamos a ir a Primera de Juan, al 1. Mire cómo lee Juan. Primera de Juan 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Yo puedo decir eso. Usted puede decir eso. Si usted dice que usted puede decir eso, pues a lo mejor usted fue al cielo. Yo no sé, Jesucristo se le apareció y usted lo tocó. Usted palpó, usted lo escuchó. Yo dudo que eso haya pasado. Lo dudo. Así que Juan sí podía decir esto. Juan, Pedro, Jesús se le presentó a Pablo. Él dice, como un abortivo se me presentó. Pero dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, que lo escucharon, no es que se lo contaron, lo escucharon de él. Lo que hemos visto con nuestros ojos, no es que según los ojos de otros, no, según sus propios ojos. Lo que hemos contemplado, ellos estuvieron allí presentes y palparon nuestras manos, Juan dormía en su pecho, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, testificamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ves? Juan está hablando, Jesucristo le dijo, y ustedes me serán testigos, y aquí Juan está explicando lo que es un testigo.
Después de que Jesucristo murió en la resurrección, se le presentó a más de 500 personas. Vamos, déjame ver si encuentro eso. Eso está en Primera de Corintios 15. Vamos a ver si es verdad. Dice, porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500. Mire, usted, mire esto. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Ve? Una persona que le gusta torcer las cosas viene y dice, no, pero mira, aquí dice que se le apareció a Cefas y después a los 12. Pues quiere decir que estaba Pedro, Cefas, pero habían 12 más. No, mi hermano. Quiere decir que en un momento se le apareció a Pedro, pero después se le apareció a Pedro y a los demás, a los 12. Así de sencillo. Después dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Más de 500 testigos. Más de 500 testigos vieron a Jesús resucitado. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles, a todos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Por eso era un abortivo, él se sentía como un abortivo. Pues por cómo llegó a ser apóstol. Ahora, testigos habían de más. Los testigos de Jesús. La iglesia contemporánea del tiempo de Jesús, o los discípulos contemporáneos del tiempo de Jesús, eran sus testigos. Eran sus testigos. Y nosotros somos creyentes. Yo no puedo testificar esas cosas como ellos las testificaron, porque yo ni he visto a Jesús resucitado. Si usted lo ha visto, pues gloria a Dios, ese es su caso. Usted puede ser un testigo y dar ese testimonio, pero yo no puedo dar esos testimonios porque yo soy simplemente un creyente. Yo creo en el testimonio de los apóstoles. Yo creo en el testimonio de los apóstoles. Y me gustaría que usted creyera en el testimonio de los apóstoles. Pero no somos testigos, somos creyentes de un testimonio. Creyentes en un testimonio de personas que dicen haber visto, haber escuchado, haber tocado y haber visto la resurrección de Jesucristo. Por eso, hubieron testigos judíos como hubieron testigos no judíos. Hubieron testigos judíos como hubieron testigos no judíos. ¿Cuántos se toparon con Jesús? Creo que bastantes. Hubieron testigos judíos como testigos no judíos. Así que hubieron muchos testigos. Entonces, por eso, en el libro de Apocalipsis se habla de dos testigos.
Vamos a ir allá. En el libro de Apocalipsis se habla de dos testigos. Los dos testigos. Vamos a leer un poco. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. Esta ciudad santa, sí, entiendo, a veces como que crea un poco de confusión, pero la ciudad santa que va a ser hollada por los gentiles está hablando de los cristianos. Porque ha sido entregada a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos. Esto va ahí mismito, a la par. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Por qué vestidos de silicio? Porque estarán predicando en medio de persecución y muerte. Y van a estar predicando en medio de persecución y muerte. Muchos cristianos serían muertos, perseguidos, decapitados, pero seguirían predicando. Por eso dice, esto y daré a mis dos testigos. ¿Cuáles dos testigos? Los dos testigos son lo que ya dije anteriormente. Jesús dijo, y os haré testigos. Y os haré testigos. Les voy a dar el Espíritu Santo y los voy a hacer testigos. Ustedes van a testificar de mí lo que han oído, lo que han tocado, lo que han visto con sus propios ojos, que es lo que explica Juan. Y Pablo lo explica en 1 Corintios 15, lo que acabé de hablar ahora mismo. Son estos dos testigos, son entre judíos y gentiles convertidos a Jesucristo, siendo un nuevo cuerpo, una nueva creación, unidos a Jesucristo, testificando sobre Jesucristo. En medio de persecución, en medio de encarcelamiento, en medio de decapitaciones. Estos testigos son los dos olivos, vestidos de silicio, porque están de luto. En ese sentido. Muchos cristianos padeciendo, muchos cristianos en persecución. Muerte a la izquierda, muerte a la derecha, muerte al frente y muerte por atrás. Por parte de los gentiles, los romanos. Entonces dice, estos testigos son los dos testigos, los dos olivos y los dos candeleros que están que están en pie delante de Dios de la tierra. De la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, la palabra. Si alguno quiere dañarlos, sale la palabra de ellos. La palabra que es como fuego. Como un martillo que quebranta la piedra. Y devorará a sus enemigos. O sea, la palabra de Dios, igual que la culebra de Moisés, se comerá la culebra de los del faraón. La culebra de los que servían al faraón, los hechiceros de faraón. Igual la palabra de Dios superaría el odio, la envidia, el celo,
y todo lo que traían los romanos en contra de la iglesia. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Esto se explica en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, cuando dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a aquellos que atribulan a los cristianos. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a aquellos que atribulan a su cuerpo, a los cristianos. Jesús le dijo a Pablo cuando lo perseguía: ¿por qué me persigue? Pablo perseguía a la iglesia. Pero Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Eso quiere decir que Dios le pagaría a Roma conforme Roma le estaba pagando a los cristianos. O sea que vendría un juicio sobre el pueblo romano. Entonces dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Eso es obviamente un mensaje figurativo. Un mensaje figurativo que habla de la obra del cristiano en la tierra. La obra del cristiano en la tierra y cómo Dios lo ve. Cómo Dios actúa. Cómo Dios lo procesa. No es que estas cosas, ¿verdad? Obviamente pasarían literalmente mientras los cristianos predicaban en Roma, en Grecia, en Macedonia, en todas partes. O sea, había una victoria de los cristianos en medio de la persecución. Esta victoria era una victoria de fe. Mientras los romanos pensaban que destruirían la iglesia nunca la pudieron destruir. Nunca la pudieron destruir. Mataban 20 cristianos, aparecían 40. Mataban 100, aparecían 200. Esa es la historia. A mí me lo dijeron en la universidad, en Ciencias Sociales 101. Y la maestra yo creo que ni creía en Dios. Pero tenía que decirlo porque esa es la historia. ¿Entiendes? Esto es una lucha espiritual, no literal como, ¿verdad? Usted la está viendo. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, cuando el antiguo pacto estuviera completado, que diga, el nuevo pacto estuviera completado, porque ese era el testimonio de los apóstoles. Los apóstoles completaron el nuevo pacto. Eso es lo que tenemos hoy en día, por eso se completó. Ese era su testimonio. Cuando hayan acabado su testimonio, este es el testimonio del cual yo te digo que nosotros creemos. El testimonio de los apóstoles es el nuevo pacto. Lo que dijo Juan, lo que hemos visto, lo que escuchamos, eso os anunciamos. Ellos estaban anunciando lo que oyeron, lo que vieron. Eso es el testimonio que fue completado. En medio de persecución, en medio de cuanta cosa vino, ellos completaron su testimonio. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿A quién matará? A los cristianos. No a todos. Eso estoy diciendo. Estoy explicando. Mata a 10, aparecen 20. Mata a 100, aparecen 200. Y dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Están matando aquí a los dos testigos. Los dos testigos son ¿quiénes? Los cristianos, a los que Dios le dio el espíritu para que fueran testigos. Dios los llenó de su espíritu para que fueran testigos.
Vuelvo, y Juan enseñó que eran testigos. Y Pablo dijo que había más de 500 testigos que vieron a Jesús resucitado. Entonces, muchos de estos cristianos fueron muertos. Aquí dice que los dos testigos, aquí dice que los dos testigos, o sea, la iglesia, fueron muertos por la bestia. La bestia es Roma, el cuarto imperio, según las profecías de Daniel. Roma, el cuarto imperio, según las profecías de Daniel, mató montones de cristianos, es lo que está diciendo aquí. Pero aquí dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto se presenta en manera figurativa. Por eso usted no puede creer que todos los cristianos que mataban estaban en Jerusalén. Ya los cristianos habían salido de Jerusalén y ya Jerusalén había estado bajo el juicio de Roma. ¿Lo capta? La Jerusalén, el templo y los israelitas que estaban en Jerusalén fueron destruidos ya para el año 70, empezó la destrucción. Ya para el año 70 empezó la destrucción de Jerusalén. Esto que se dice aquí trasciende, va más allá, años más arriba. Entonces, cuando están hablando aquí de que fueron puestos, dice que y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. No puede ser Jerusalén, porque Jerusalén fue destruida. A los cristianos los mataron por más de 2 siglos. 3 siglos, entiendo. Antes de que se pusieran leyes en contra de la matanza y persecución de cristianos, que se vinieron a complementar, hubo un comienzo, pero se vinieron a complementar con Constantino. Espero que lo vaya entendiendo. O sea que aquí en este verso 8 no lo puede coger literal como está escrito ahí. Igual que cuando dice que le salía fuego de la boca, que no paraban la lluvia y todo esto, no es literal tampoco. Simbólico. Igual, y sus cadáveres estarán en la plaza. Está hablando de estos dos testigos, 2 personas, lo pone como 2 personas, 2 testigos. Pero en realidad no son 2 personas, ni son 2 simples testigos. Nada más que con los apóstoles eran 12. Con Pablo 13. Y se le presentó a más de 500 personas en su resurrección. Me está captando. Esos eran testigos, personas que vieron, escucharon, hablaron con Jesús. Que podía, lo que hemos visto, escuchado, tocado, oímos, eso os anunciamos. Decía Juan. Eso testificamos. Entonces, no quiere decir que estos eran 2 testigos literales y que sus cadáveres literalmente estarían en Jerusalén. Cuando sabemos que ya Jerusalén había caído en el juicio de Roma. Entraron en guerra con Roma. Y Roma prevaleció. Como también aquí dice que se le fue dado permiso, se le dio autoridad para vencer al cristiano. Eso también en Apocalipsis dice que los cristianos, los santos, no, ¿cómo se dice? No escatimaron en morir. Porque la palabra se me olvidó. Dice que vieron sus vidas como que
Si nos matan, nos vamos con Cristo. Prefirieron salvar su alma antes que huir atrás. Por eso el apóstol Pablo dice, porque no somos de los que retroceden para perdición del alma. Porque no somos de los que retrocedemos para perdición del alma. Se lo está diciendo a la iglesia primitiva que sabía que iba a pasar por estas persecuciones. De eso es que él le está hablando, no simplemente dejar de ser cristiano. Le está diciendo que en medio de la persecución, en medio de todo y de la muerte, no retrocedan. No retrocedan, perseveren para la salvación del alma. Porque no somos de los que retroceden para perdición. Palabra difícil esa. Y aquí se le está explicando claramente. Muchos iban a morir. Y dado que se está hablando figurativamente, estos dos testigos, que son la iglesia, serían muertos. Serían muertos. Pero eso no quiere dar a entender que vamos a poner que Roma mató, ¿cuánto? Vamos a poner que mató 10.000. Vamos a poner que mató 10.000 cristianos. Un ejemplo. Y porque usted lo lee así, quiere decir que Roma los mató por toda el área, por toda la región, pero los movió a Jerusalén. No, mi hermano. Puso a todos los 10.000 cristianos en Jerusalén. Entonces, si eso hubiese sido así, tendría que haber sido antes del año 70. Antes del año 70, que Jerusalén fuera destruida. No, mi hermano. Eso no es así. También ahí está la creencia de que estos dos testigos eran Elías y Jesús. Ambos fueron muertos por Roma. La justicia romana. Ambos. Pero Jesús enseñó del nuevo pacto. En cierta forma, no. Jesús estaba interpretando la ley de Israel conforme al plan de Dios. Pero el nuevo pacto se establece después de la muerte de Jesús. Entonces Jesús le está hablando de testigos. Jesús va a ser testigo de sí mismo. En un tribunal él va a ir y va a decir, yo soy testigo de mí mismo. Lo que yo diga, ustedes lo creen. No está hablando de otras personas, de otros testigos. Por eso ni puede ser Juan, ni puede ser Jesús. Aún Juan en un momento estaba turbado, se preguntaba si Jesús era el Mesías. Digo, vayan y pregúntenle, mira, vengan aquí, discípulos míos, vayan y pregúntenle a él si él es el Mesías o esperamos a otro. ¿Me entiende? Los dos testigos eran los que recibieron el Espíritu para ser testigos. Los que vieron, tocaron a Jesús. ¿Iban a testificar de ellos mismos? No, iban a testificar de lo que vieron sus ojos, de lo que escucharon y tocaron a Jesús. Entre ellos estaba el que metió los dedos en la mano y en el costado de Jesús. Él mismo diría, yo metí mis dedos en sus heridas. ¿Qué más testimonio? ¿Qué más testificar que eso? Por eso no se puede entender aquí
Es un mensaje figurativo, como que todos los cristianos murieron en Jerusalén. No, mi hermano, es figurativo. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. No es que estarían ahí, no es que estarían ahí, sino que fueron muertos de la misma forma que por Jesús, donde también nuestro Señor fue crucificado, de la misma forma que Jesús fue crucificado. Jesús, por medio del Espíritu Santo, le reveló a los apóstoles que vendrían padecimientos, sufrimientos y muerte. No sé si me está entendiendo. Jesús mismo dijo, si a mí la vara verde, el árbol verde, le hicieron estas cosas, me hicieron estas cosas, ¿qué no le harán a ustedes? ¿Qué no le harán a ustedes? Por eso sí, aquí se presenta como que murieron donde murió Jesús, o por las manos de los que mataron a Jesús. Es relacionando esas muertes con Jesús mismo, porque es un lenguaje figurativo. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y no permitirán que sean sepultados. O sea, no los van a dejar tranquilos. No los van a dejar tranquilos. Van a seguir matando. Porque esto duró mucho tiempo. Las persecuciones a los cristianos duraron por mucho tiempo. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, a los moradores de esa tierra. Los habían atormentado por medio de que se le hizo entender a los romanos que los cristianos eran sus enemigos. Y que los cristianos aún hacían discípulos de ellos mismos. Pero ¿cómo puede ser que son enemigos de Roma y los mismos romanos se están convirtiendo a ellos? Los atormentaban. Bueno, pero dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y se oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Figurativo. Lenguaje figurativo. Ahora, la Biblia dice en Apocalipsis 20 que habría una primera resurrección de los mártires de Jesucristo. Esa primera resurrección de los decapitados, la primera resurrección de los decapitados por el testimonio de Jesucristo, resucitaron en una primera resurrección. Esta primera resurrección no es como la segunda, pero sí es una primera resurrección, pero no es como la segunda. Los que participan en esta resurrección son los muertos por Jesucristo, los decapitados. Precisamente dice que son los decapitados, los que no retrocedieron, los que prevalecieron aún ante la muerte, los que menospreciaron sus vidas. Esa era la palabra que estaba buscando. Menospreciaron sus vidas por servir a Jesucristo.
O sea, les importó poco morir por ser fieles a Jesucristo. Eso dice el Apocalipsis. No es que tuvieron miedo, ni que ellos fueron protegidos de la hora de la prueba que vendría